Buenas noches a todos. Les agradecemos mucho su presencia el día de hoy en este webinar. Este es un día muy especial para nosotros porque finalmente tenemos aquí en México el lanzamiento de Friesland Campina Institute, que es una plataforma científica donde vamos a poder obtener muchísima información acerca de nutrición infantil. Les agradecemos mucho que este día nos acompañen. Yo soy Margarita Álvarez Rueda, la responsable de Friesland Campina Institute México. Y para iniciar nuestro evento de hoy, quisiera dejarles con la licenciada Nienke Wavenpoort Schipper, que nos da unas palabras desde los Países Bajos. Muchas gracias. Buenas noches. Dear guests, it's an honor to speak to you today as we celebrate the launch of the Friesland Campina Institute in Mexico. I'm delighted to see so many of you joining the event today. The Friesland Campina Institute is an international scientific platform dedicated to sharing evidence-based and up-to-date information on infant nutrition. We aim to be a credible and respected institute, and we are committed to maintaining the highest standards of scientific integrity and transparency in all our activities. Today marks the beginning of starting our collaborations and learning activities in Mexico. The journey of the Institute started over 20 years ago here in the Netherlands. Nowadays, we are active in many countries across Europe, Asia, and Africa, engaging with approximately 3 million healthcare professionals each year. We are very excited to now be also engaging with healthcare professionals in Mexico. So what can you expect from us? Throughout the year, we will host various events and activities that will provide continuous education opportunities for healthcare professionals, and we will also provide accreditation points. We will have educational tools, resources, and access to global infant nutrition research and best practices, thereby supporting you to integrate this advanced knowledge into clinical advice and patient care strategies. Fundamental for us is partnering with the local professional associations to bring the most relevant topics, learnings, and tools to you all, and to be really of added value in Mexico. Together, we can advance knowledge for the benefits of infant health. I hope you will enjoy this event, and I'm looking forward to collaborating with you in the future. Thank you. Bueno, pues muchísimas gracias, Nienke, por acompañarnos en esta noche tan especial para Friesland Campina Institute México. Y ahora quisiera platicarles un poquito acerca de qué es Friesland Campina Institute y qué podemos encontrar ahí. Bueno, antes que nada, les quiero confirmar que Friesland Campina Institute es una plataforma con información científica sobre temas de nutrición infantil. Nuestros objetivos es estimular el intercambio de conocimientos para una mejor nutrición, así como compartir conocimientos sobre nutrición pediátrica. Nuestra visión, queremos ser una plataforma confiable, sin marca, basada en la ciencia para los profesionales de la salud sobre temas de nutrición infantil. Y pues, ¿qué importancia tiene Friesland Campina Institute? Bueno, lo primero es que va a haber una interacción con los profesionales de la salud. También vamos a tener colaboraciones con las sociedades médicas. Vamos a tener una plataforma con información científica en diferentes formatos. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a encontrar webinars, presentaciones, PDFs descargables y mucha información que pueden utilizarla para sus pacientes en el consultorio. También es una plataforma de comunicación de los especialistas de salud, donde puede haber un intercambio de información basada en ciencia y también en experiencias. La realización de eventos que proporcionen puntos de acreditación, esto es muy importante, de aquí en adelante todos los cursos que tenemos y pláticas que tengamos aquí en Friesland Campina Institute van a tener puntos de acreditación o la mayoría de ellos, y envío de un newsletter periódicamente con información relevante. A este newsletter les va a llegar siempre y cuando ustedes acepten que les llegue, por lo que al entrar en la plataforma, ahí hay un apartado que dice acepto que me envíen mi newsletter, o durante las inscripciones también les preguntamos que si podían o querían recibir este tipo de información. Entonces, como pueden ver, vamos a encontrar muchísima información importante que seguramente les va a ser de mucha utilidad. Pero, ¿qué actividades tenemos para este 2025? Bueno, lo primero es
Vamos a tener artículos basados en evidencia científica que va a ser, pues, obviamente escritos en un lenguaje muy entendible y muy adaptado a las necesidades de México. Eso es muy importante. También unos webinars. Vamos a tener varios webinars, este fue el primero donde presentamos el proyecto, pero va a haber otros donde toquemos temas muy interesantes sobre nutrición infantil. También vamos a tener ahí dentro de la plataforma presentaciones que ustedes pueden descargar e utilizarlas para dar estas pláticas a las personas que ustedes crean conveniente, ya sea inclusive los residentes lo pueden usar o los médicos pueden darlo hacia estudiantes de medicina o a residentes. Vamos a también organizar cursos presenciales en diferentes hospitales del país y también vamos a tener participación en congresos médicos. Entonces ahí nos vamos a encontrar, por ahí seguramente. Y bueno, aquí en esta diapositiva yo lo que los invito es a que nos pues visiten en esta plataforma y les quería explicar un poco cómo es este acceso. Ustedes en este enlace van a poder entrar directamente a la plataforma internacional, donde hay muchos webinars ya en inglés, que eso sirve a nivel global. Y del lado derecho se desplaza en donde pues dice los países, ahí van a encontrar varios países en los que actualmente está Friesland Campina Institute y ahí van a encontrar el país de México. Si ustedes le dan clic, los va a llevar justamente a la parte de México, en donde ya la información que se está subiendo está en español y muy adaptada, como les decía, a las necesidades de México. Entonces, pues, los invito a que nos visiten, a que acepten que se les envíe su newsletter y estar en contacto con nosotros, porque vamos a tener muchas sorpresas y muchos webinars en el futuro. Nuevamente les agradezco mucho que estén hoy aquí con nosotros y espero que sea de su agrado esta presentación de hoy. Aquí les pongo mi mail por si quieren hacerme alguna pregunta o mandarme alguna información, con gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Y bueno, después de conocer lo que es Friesland Campina Institute aquí en México, es un honor para mí presentar a la doctora Erika Montijo Barrios, quien nos va a dar una ponencia el día de hoy titulada Nuevas herramientas y estrategias en educación nutricional para pediatras. La doctora Montijo es pediatra, gastroenteróloga con maestría en nutrición infantil. También tiene una maestría en ciencias médicas, una alta especialidad en endoscopía gastrointestinal, es coordinador del Comité de Gastropediatría de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, es profesor de Gastroenterología y Nutrición de la UNAM y también es parte del Sistema Nacional de Investigadores. De veras es un orgullo y le agradezco profundamente a la doctora que haya aceptado nuestra invitación. Y yo les quería pedir que si a lo largo de la plática tienen alguna duda, la puedan poner en el chat y la doctora al final de la sesión va a responderlas con mucho gusto. Muchas gracias y adelante, doctora Erika. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias, Maggie. Gracias a todos ustedes por estar conectados. Gracias a Instituto Friesland Campina por permitirnos platicar, por permitirnos hablar un poco más acerca de lo que es la nutrición infantil. Y por eso esta noche vamos a platicar acerca de las herramientas, estrategias, sobre todo en la educación nutricional. ¿Por qué? Porque necesitamos platicarlo con nuestros papás, con nuestros pacientes y obviamente ir educando a nuestros alumnos también. Así, durante toda esta plática hablaremos un poquito sobre la importancia de esta educación, sobre todo en los primeros 1000 días de vida, los primeros 5 años de vida. Así iremos hablando también un poquito sobre datos de prevención en trastornos de conducta alimentaria y algunas herramientas y estrategias que podemos usar nosotros. Hablando de la importancia o de por qué la educación es tan importante, sobre todo en temas de nutrición, tenemos que entender que 1 de cada 3 niños actualmente en el mundo pueden tener un tema de malnutrición. Recuerden que esta parte de malnutrición podemos hablar hacia la parte de obesidad, hacia la parte de desnutrición. Y recordar, por ejemplo, en nuestro país, en Latinoamérica, pues sí tenemos esos grandes puntos de vista desde un lado, una desnutrición todavía importante, hacia aquella parte que nos está agobiando y que pues prácticamente es una pandemia, que es el sobrepeso y la obesidad.
También tenemos que entender que si nosotros empezamos con ciertas intervenciones nutricionales que son de forma temprana, como por ejemplo, no sé, desde el momento en que vamos a alimentación complementaria, etcétera, nosotros ahí podemos cambiar realmente la situación de estos niños. Podemos entender, por ejemplo, cómo debemos ir enseñándoles hábitos desde este momento que van a tener una repercusión muy importante en esa vida del adolescente, en esa vida del adulto joven. Y obviamente todo esto, todo lo que nosotros hagamos en estos primeros años de vida sí va a tener un beneficio posteriormente y en lo que es la vida del paciente en las etapas futuras. Entonces, a mí me gusta mucho plantearnos y si nos ponemos a pensar en las abejas. Las abejas es una comunidad maravillosa. Pero fíjense algo muy interesante. Los primeros 5 días de alimentación de una abejita van a permitir que se convierta en una abeja reina o bien en una abeja obrera. Y lo que es muy importante es incluso el tamaño que puede alcanzar. ¿De qué depende esto? La larva que se encuentra cerca de la jalea real, esa larva va a crecer como una gran abeja reina que va a ser mucho más grande y que además va a ser la encargada de continuar la reproducción de esa colmena, a diferencia de las abejitas que son las obreras, que van a ser más pequeñas y se van a encargar de la alimentación. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué esa alimentación que reciben en estos primeros 5 días hacen un cambio verdadero en este grupo? Bueno, es por lo mismo que le sucede, por ejemplo, a los niños. Nosotros cuando nacemos sí tenemos una genética determinada, pero lo que es la nutrición va a marcar nuestra epigenética y va a marcar incluso nuestro microbioma. Cuando todo esto se conecta, puede incluso cambiar nuestros genes, puede hacer que se apaguen unos genes, que se prendan otros, y por eso sabemos que todo lo que está alrededor de nuestra nutrición, desde que mamá traía ese nuevo bebé dentro de su útero, es decir, la alimentación materna, las infecciones maternas, el uso de medicamentos como antibióticos a esa mamá durante la gestación, ya empiezan a prender y apagar focos que van a permitir que ese nuevo individuo que está en formación pueda tener o no una enfermedad determinada, como puede ser obesidad, como puede ser trastornos de metabolismo, como hipertrigliceridemia, etcétera. Y por otro lado, si tenemos estos genes que pudiera ser que nuestra familia, toda nuestra familia tuviera diabetes tipo 2, pero si nosotros apoyamos con esta nutrición en esta primera etapa de la vida, tal vez podemos apagar estos genes y entonces tener un desarrollo desde que se fecunda ese embrioncito hasta una etapa, por ejemplo, en los 5 años de vida o en la etapa del adolescente, que nos va a llevar justamente a una mejor nutrición, a una mejor vida o una vida saludable de lo que sería el adulto joven. ¿Y por qué los primeros 1000 días? Los primeros 1000 días van a abarcar desde el momento de la fecundación y toda esa gestación de 9 meses una vez que el bebé nace. Y durante estos primeros años de vida, prácticamente todo el crecimiento de un niño va a depender del estado nutricional. Recuerden, por ejemplo, que el primer año de vida el bebé crece muchísimo. De tener, no sé, 3 kilos, recordar que los primeros 4 meses pueden subir hasta 750 gramos por mes y pueden, de ahí se va a ir haciendo, por ejemplo, los siguientes 4 meses van a ir creciendo 500 gramos y después de ahí van a ser 250. Y los centímetros, estamos hablando que por mes va a ir incrementando de 2 a 3 centímetros por mes en ese primer año. Quiere decir que es un bebé que está en rápido crecimiento, por eso es que lo revisamos cada mes para ver que esto de verdad vaya estando bien. Y esto depende fundamentalmente de la nutrición de este momento. Tanto obviamente de lo que estamos brindando a ese niño como lo que estamos alimentando de la mamá, porque hay que recordar pues que la mamá en los primeros 6 meses va a dar esta leche materna, que es un alimento fundamental durante esta etapa. Entonces, si nosotros vamos entendiendo toda esta situación, la nutrición de los primeros años va a impactar toda la vida. Quiere decir que estos primeros 1000 días si tenemos una alimentación adecuada, va a ser igual o va a mantener un menor riesgo durante toda la etapa de adultos para enfermedades crónicas, enfermedades inflamatorias, etcétera. Sobre todo alergias, como decíamos, todo este síndrome metabólico del adulto. Quiere decir que una educación, si nosotros como médicos sabemos esta educación nutricional, la importancia que tiene, nosotros podemos impactar desde esa mamá que se va a embarazar.
Y obviamente, como médicos tenemos que entender que ese riesgo nutricional tenemos que eliminarlo o bajarlo a lo mínimo posible, como pues leyendo, tomando cursos, sabiendo cómo podemos intervenir en estas etapas de la vida. Si ahora nos adentramos en esos primeros 1000 días y en esa nutrición en esos primeros 5 años de vida, podemos entender entonces por qué es tan importante que si nosotros valoramos qué medicamentos, qué alimentos toma esa mamá, entonces cómo se va a ir desarrollando todo este pequeñito durante toda esta etapa. Sabemos que en la forma de nacimiento, es decir, si nace de forma cesárea o parto, va a haber una diferenciación en ese microbioma del que hablábamos, que también es fundamental en esta epigenética. Posteriormente, cómo le damos de comer, si es con leche materna o con fórmulas, y cómo vamos a seguir enseñando estos hábitos de alimentación. Quiere decir que esto va a tener un impacto en las bacterias que tenemos en nuestro intestino, en nuestra piel, en nuestros pulmones, que van a estar conectadas con un sistema inmunológico que también se va a desarrollar durante estos primeros días y que va a permitir una respuesta alérgica adecuada, o bien evitar esa alergia, o bien tener una inflamación o no tenerla. Quiere decir que esta tolerancia inmunológica la vamos a poder ofrecer desde cómo vamos educando a esa mamá o a esa familia, en cómo vamos a ir relacionando a este nuevo bebé que están haciendo con todo el medio que lo rodea. Entonces, si nosotros entendemos esto, sabemos que un pilar fundamental en toda esta situación es la leche materna, que debe ser el único alimento durante los primeros 6 meses de vida. Posteriormente vamos a ir viendo por qué hay que cambiarlo, pero sí sabemos que la leche materna va a proporcionar todos los nutrientes necesarios para un crecimiento adecuado y para esa tolerancia inmunológica de la que hemos estado hablando dentro de este microbioma. La composición de la leche humana sabemos que en su mayoría, pues obviamente es agua, que va a estar permitiendo esa hidratación del bebé, y dentro de los componentes, ya lo que es el nutriente como tal, tenemos la división entre lo que son lípidos, que es una gran parte, sobre todo en los primeros días de vida, en los primeros meses de vida, otra parte que son todos aquellos carbohidratos, micronutrientes y sustancias muy importantes como pueden ser todo lo que es la lactosa, que es un prebiótico que va a permitir la alimentación de estos niños, todo lo que es se llaman oligosacáridos de la leche humana, que nos van a permitir justamente lograr esa tolerancia inmunológica. Quiere decir que toda esta leche materna, todos estos componentes son fundamentales para poder activar todo lo que es la tolerancia. Y de esta forma nosotros entender que la leche materna no solamente es algo de nutrición, sino que tiene componentes biológicos que van a permitir, como si fuera un trasplante, esa maduración de esa vellosidad intestinal, ese acoplamiento de esa vellosidad intestinal para lograr entonces mantenernos correctamente. Y bueno, una vez que han pasado estos 6 meses, ¿por qué es importante darle una alimentación complementaria a nuestros niños? Bueno, porque sabemos que en algún punto, en algún momento, esa leche humana necesita complementarse de algunos micronutrientes, por ejemplo, hierro, zinc, que son los que normalmente nos van a empezar a fallar alrededor de los 6 meses. Necesitamos agregar alimentos que puedan proporcionar esto y que la leche materna pudiera quedarse un poquito rezagada por el crecimiento tan rápido que tiene ese niño. Y además, cuando nosotros ofrecemos la alimentación complementaria a los niños, estamos ofreciendo una gran variedad de alimentos y todos esos alimentos llevan antígenos que se van a presentar al niño, a ese intestino, con lo que se va a lograr una tolerancia inmunológica. Por eso es muy importante que cuando iniciemos la alimentación complementaria, tengamos leche materna que nos va a permitir reconocer o ayudar en esa tolerancia inmunológica a estos pequeñitos. Así pues, la alimentación complementaria, que ocurre, como decíamos, alrededor de los 6 meses de vida, va a permitir esa transición entre los alimentos sólidos contra lo que venía siendo pura leche materna o esa alimentación pues en líquidos. Y incluso esa transición desde lo que es el líquido al sólido también nos va a permitir controlar la masticación, permitir el lenguaje, los movimientos de nuestra lengua, cómo se van sintiendo esas texturas que a su vez van a ir madurando todos nuestros músculos de lo que es toda la boca, la lengua, la deglución de la faringe, el pasar exactamente a través del esófago y que esto va a permitir
mover todos estos músculos e irlos reforzando. Entonces, algo que es muy importante es que la alimentación complementaria no solamente es darle de comer, sino es todo aquello que va a permitir lograr una mejor sensibilidad, una mejor situación del bebé hacia lo que es todo el medio ambiente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar enseñando texturas, el niño puede tocar, el niño puede sentir, puede ensuciarse, y todo eso nos va a permitir una percepción diferente de todo lo que son estos alimentos. También es importante recordar que esta alimentación complementaria va a iniciar en esa brecha en donde nosotros vamos a complementar la leche materna, que era lo que veníamos comentando previamente. Esa brecha quiere decir que las calorías, algunos micronutrientes, ya no los podemos encontrar únicamente en la leche materna, por eso es que tenemos que ir complementando con estos nuevos alimentos a lo largo de este periodo. Sabemos que en este momento el hierro, el zinc son de las situaciones o de los micronutrientes que más nos pueden fallar. Por lo tanto, actualmente se recomienda empezar, por ejemplo, con alimentos ricos en hierro, en zinc, en los primeros momentos para que podamos justamente ir logrando mejorar estas brechas de las que hemos estado mencionando. Entonces, ¿por qué vamos a iniciar esta alimentación complementaria con diferentes grupos? Y puse esta pantalla, es muy importante recordar que a los papás debemos enseñarles obviamente en este momento a los niños no, pero poco a poco los tenemos que irles enseñando que tenemos diferentes grupos de nutrientes. Por ejemplo, tenemos los granos o cereales, y siempre les hablo de granos porque a veces cuando hablamos de cereales siempre pensamos en un cereal de caja, y recordar que el grano como tal es indispensable porque esa fibra que nos da ese grano nos va a alimentar todo lo que es ese microbioma del que hablábamos, nos va a permitir tener evacuaciones adecuadas. Tenemos otro grupo que son los vegetales, casi siempre les digo, recuerden que tienen que ser verdes. Obviamente tenemos algunos como zanahorias, etcétera, que están dentro de este grupo que no son verdes, pero casi siempre nuestra población, sobre todo en el grupo latino, siempre nos va a estar fallando esta situación, esta parte de comer hojas, espinacas, acelgas, brócoli, etcétera, que nos puede ayudar a mejorar y a dar esta parte de micronutrientes que podemos estar ya empezando a necesitar a esa edad. También tenemos el grupo de las frutas, que normalmente ahí no tenemos complicación. Lo que hay que recordarles es que de preferencia deben de ir lo más natural posible, incluso, por ejemplo, manzanas con cáscara, duraznos, etcétera, y no hervirlas. Normalmente también en nuestras poblaciones las hierven demasiado, las pelan. Esa práctica no debemos de seguirla manteniendo. Después tenemos la proteína animal. Tal vez es la parte que a lo mejor a los papás les da más miedo. Recordar la res, podemos dar pescados, podemos dar aves como pollo, gallina, etcétera. Y todo eso debemos de darlo de forma que sea fácil el consumo del mismo. Por otro lado, tenemos las grasas buenas, como puede ser el aguacate, la nuez, las almendras, que se van a dar un poquito más adelante, pero sí deben de reconocer este grupo de grasas buenas, y obviamente también los productos lácteos, es decir, la leche materna está en ese momento, en este punto, y este grupo cada vez va a irse reduciendo, aunque sea leche materna, debemos de irla reduciendo para permitir el consumo de todos los demás nutrientes. Entonces, si vamos enseñando de esta forma a los papás, entonces vamos creando hábitos a los 6, 7, 8 meses, 9 meses, en donde ellos irán percibiendo cada sensación, cada parte, podrán ir viendo colores, podrán ir sintiendo, como les digo, no se preocupen si se ensucia la ropita, etcétera. Todo eso es parte del desarrollo, es parte del crecimiento durante toda esta etapa de la vida. Entonces vamos a pensar algo. Si ustedes leen todo lo que es las primeras partes de alimentación complementaria, veremos que la mayoría son de los 6 a los 12 meses. ¿Y después qué pasa? Resulta que en este momento tenemos un periodo de los 12 a los 24 meses, que es todo ese año en donde el bebé todavía no es un bebé tan capaz de estar en la dieta familiar, y tenemos todavía que ir enseñando texturas, enseñando colores, enseñando nuevas funciones. Algo pasa aquí muy importante. A los 12 meses los niños empiezan a caminar, empiezan a sentir esa independencia, empiezan a saber que con ciertas cosas pueden manejar a los papás. Es decir, si yo me muevo, mi mamá me busca, si yo lloro, mi mamá me busca. Entonces, esa independencia que ellos entienden también la podemos ver manifestada en la alimentación. Por eso, en este punto ocurre algo muy, muy importante. Uno es la neofobia. Es decir, la mayoría de los papás nos dicen, no hombre, pues es que yo ya le daba verduras, frutas, etcétera, y a partir de ahorita
ya no las quiere tomar. Entonces tenemos ahí que hablarle a los papás sobre los límites, como esa neofobia, en donde ellos, claro, tendrán miedo de probar alimentos nuevos, pero tenemos que estárselos presentando y no plantear que ellos empiecen a rechazar cada vez más alimentos. Y por otro lado, tenemos que reforzar justamente esos hábitos, poner horarios de alimentación. El bebé no puede andar por toda la casa corriendo y buscando, tomando diferentes cosas para comer, sino que hay que plantearle alimentos y plantearle horarios de alimentación, horarios de sueño, horarios para bañarlo. Y eso le va a permitir a este niño conocer o entender cuáles son los hábitos que va a ir formando desde esta etapa. Y una vez que ya vamos haciendo esto, es muy importante que adaptemos a nuestro bebé a esa dieta familiar. Pero ojo, nosotros como médicos tenemos que plantear, ¿la dieta de esa familia es correcta? Es decir, ok, los sentamos a todos a comer a la hora de la comida y ¿qué comen? Ah, bueno, si comen pizza, nuggets, pasta, etcétera, pues obviamente tendremos que poner a toda la familia a recordar estos hábitos, a recordar que tienen que poner todos los grupos de alimentos en ese momento de la alimentación y con esto ir planteando que sí, podemos respetar los gustos familiares, la cultura familiar, pero dentro de todos estos alimentos que tenemos que ir agregando en cada tiempo de alimentación. Hay un error normalmente hay errores que se cometen frecuentemente en esta etapa. Primero, es decir, no le gusta, no se lo doy, cuando tenemos que presentarlo a veces hasta por 20 veces para asegurar que es un alimento que no le gusta. Recuerden que estamos en una etapa de fobia, de miedo a los alimentos nuevos. También es muy importante que durante esta etapa, si el niño va creciendo bien, tiene un buen desarrollo, decir, le voy a dar la leche o como no comió, le voy a dar leche. Ojo, a veces estos bebés, pues obviamente van a preferir la leche en todo momento, entonces a veces hay que permitir 2, 3 horas del último alimento a sentarlos a los alimentos nuevos para que ellos sientan hambre y sea mucho más sencilla la alimentación. También es importante que cuando nos sentemos en familia, entonces estemos todos, platicar, comentar y que todos estemos comiendo más o menos los mismos alimentos, claro que cada uno adaptado a la edad pues, de cada individuo que está ante la mesa. También es importante no tener pantallas ahí en la mesa, no tener juguetes, no estarlo distrayendo, no corretearlo y ver que debemos ir guiando esta alimentación. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? A veces estamos en casa, el niño ya comió, se está acercando la hora del nuevo alimento y de repente vemos galletas, dulces, paletas, etcétera, que son muy atractivos para los niños. Obviamente los tenemos que evitar, sobre todo en los primeros 5 años de vida, claro. De los 2 a los 5 años, si van a una fiesta, etcétera, les llamaremos alimentos ocasionales. Es decir, los comemos de vez en cuando, en algún momento especial, si voy a la fiesta de un amigo, etcétera. Pero no todo el día y para aguantar a la siguiente hora. Recuerden que en esta etapa el niño está tomando varias tomas de leche, a veces todavía están tomando 3 tomas de leche y 3 alimentos de sólidos. Entonces, meter entre ellos todavía otros alimentos podemos hacer que el niño pierda el apetito, pierda el gusto por la comida y a veces con un traguito de jugo, a veces con un poquito de pastelito o una galletita, es suficiente el contenido calórico para que al momento de sentarlos y les presentemos las verduras que son un poco más insípidas, ellos lo rechacen. Entonces vemos que seguimos reforzando en este momento de los 12 meses a los 3 años, vamos a seguir reforzando esta variedad en los grupos, es decir, carnes, frutas, verduras, grasas, los lácteos en su debido momento y tenemos que dar ahí la gran variedad. Recuerden siempre estar presentando todos estos grupos de alimentos en cada momento de la familia y así hasta que el niño prácticamente entienda que cada vez que él se sienta va a tener diferentes grupos de alimentos. Y con esto vamos a lograr un poquito de lo que es la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué sucede en este momento? Existe una alimentación consciente e intuitiva. Quiere decir que yo tengo que enseñarle al bebé a comer, como decíamos, no porque me gusta, no porque es el momento, sino que él debe de aprender que si tiene hambre o no tiene hambre. Por eso es importante esos pequeños periodos de 2, 3 horas, 4 horas para algunos niños de no comer nada y sentarse y presentar los alimentos nuevos.
Con esto él va a decir, ah, sí tengo hambre, o bien presentarle el agua y decir, tengo sed. Siempre agua natural. De ahí tendríamos que plantear cómo huele el alimento, cómo se siente, si de verdad, es decir, que use todos sus sentidos, desde tocarlos, olerlos, verlos, y con todo esto, al final, tal vez el gusto, con todo esto vamos enseñándole a entender que cada vez que el niño se sienta o cada vez que el niño se alimenta, podemos estar en un momento tranquilo, que no coma rápido, que conozca todos los grupos, y esto nos va a ir dando los hábitos después a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si el niño se sienta, por ejemplo, lo siento y le acababa de dar una galletita o le dieron de tomar un juguito y no tiene hambre, yo lo siento, que además estaba entretenido haciendo otra cosa, no tengo hambre, me sientan, empiezo a rechazar los alimentos, mamá se pone angustiada y esto empieza a ser un círculo vicioso en donde la alimentación puede empezar a ser algo que es inadecuado o algo que no le gusta al niño. Eso es lo que tenemos que evitar. Cada momento de alimentación debe ser placentero, debe ser de preferencia en familia, por lo menos una de las comidas de estos bebés debe de estar en familia, por lo menos mamá, algún hermano, o ya, si solo es mamá y el bebé no pasa nada, pero que sea algo placentero tanto para la mamá como para el niño, y evitar este círculo vicioso en donde nos puede llevar a un trastorno de conducta alimentaria infantil. Estos trastornos no son iguales que lo que es la anorexia o la bulimia del adolescente. Esto es el primer periodo. El niño todavía no es consciente de su cuerpo, de que puede estar gordo o flaco, etcétera, sino que es ese rechazo al alimento, que puede ser por varias cosas. Y obviamente tenemos que buscar esos datos de alarma para determinar si verdaderamente estamos entrando en uno o no. Se habla un poquito acerca de que los trastornos de conducta alimentaria del niño o la infantil pueden relacionarse con estos trastornos como anorexia o bulimia que pueden ser del adolescente, una vez que el niño ya es consciente y que para evitar o que tiene una alteración en cómo ve su cuerpo, quiere dejar de comer o come por alguna otra situación de ansiedad. Entonces, estos trastornos pueden ser de muchos tipos y tenemos datos de alarma. A lo largo de cada momento de esta introducción del alimento, tal vez esta tablita es un poco pesada, pero si ustedes la revisan, la vamos a dejar ahí, la pueden solicitar al instituto. Esta tablita podría hablarnos qué son los datos de alarma en el nacimiento. Por ejemplo, que la mamá se empieza a pegar al bebé, empieza a rechazar, si con un ruido se distrae rápidamente y evita la alimentación, son datos de alarma o que tenemos que plantear o ayudar un poco a esa mamá para esa alimentación a leche materna. Una vez que empezamos a crear, por ejemplo, el bebé empieza a aceptar alimentos diferentes a la leche, qué texturas acepta más, hay texturas que no acepta. Todos estos cambios van a ir permitiendo entender esa alimentación en ese niño. Después, un poquito más grandes, si puede mover la boquita, si puede mover la lengua, si puede deglutir adecuadamente y cómo vamos a ir conociendo ese desarrollo, ese neurodesarrollo durante toda esta etapa. Recuerden que el neurodesarrollo, es decir, si el niño ya empieza a caminar, si se sienta, si gatea, si empieza a tomar los alimentos con su manita y los lleva a su boca, todo eso es parte de ese desarrollo neurológico que nos va a permitir justamente esta capacidad de ir entendiendo al niño, de irle presentando, como decíamos, texturas, colores. Hay niños que las aceptan rápidamente, hay niños que nos cuestan más y bueno, ahí es donde nuestra intervención, nuestra paciencia con papás, con el niño, nos va a ayudar a que esta relación del niño con los alimentos pueda ser agradable para toda la familia y seguir trabajando en ese sentido. Y algo muy importante, y voy a detener un poquito a hablar solo de nutrición, es el sueño. Justo cuando estamos hablando de los hábitos de alimentación, entra el hábito de sueño, desde el primer momento que nace el bebé. Por ejemplo, bueno, es normal que cuando nace un bebé tenemos visitas, etcétera, pero el bebé está dormido y llega, no sé, una tía y entonces lo quiere cargar y rompe el sueño del niño. Hay que recordar que tenemos que cuidar el sueño del niño, tenemos que ir permitiéndole desarrollar en las primeras semanas de vida. El niño puede traer al revés el ciclo circadiano, es decir, nos dice la mamá, en el día duerme perfecto, pero en la noche no para. Entonces, el irle enseñando que en el día hay luz,
que hay ruidos, que está la licuadora, entra alguien a casa, no hay que oscurecer todo el cuarto del bebé durante el día, porque eso nos va a permitir ir controlando las hormonas de sueño, como son el cortisol, la melatonina, que se van relacionando, hormonas tiroideas, y todo esto nos va a ir dando momentos de sueño, momentos de vigilia, que también vamos a ir haciéndole estos hábitos. Por ejemplo, después del año de edad, ningún niño tendría que despertarse a comer durante la noche, tienen que pasar por lo menos 10, 12 horas de sueño sin alimentación. Y si no sucede es que hay algo en la conducta o hay algo en la nutrición de ese niño que no permite ese sueño de corrido durante varias horas en la noche. Obviamente de bebecito puede comer cada hora y media, cada 2 horas, cada 3 horas, pero poco a poco durante la noche va a ir alcanzando 4, 6, 8, 10 horas hasta que logra esas 12 horas, y si no las logra, tenemos que ir determinando qué es lo que sucede en la conducta, como les decía, en la nutrición. A lo mejor tiene alguna situación orgánica, una enfermedad que no le permite tampoco alcanzar este sueño. Entonces vean cómo todos estos hábitos se van relacionando, incluso el hábito de ejercicio, que obviamente en esta etapa no lo vamos a mandar al gimnasio, pero sí el que corra, el que juegue, etcétera, le va a ir permitiendo esos hábitos, estos 3 esferas fundamentales en la vida de cualquier ser humano. Entonces, si nosotros planteamos que somos los encargados de dar estas herramientas y estrategias, podemos ir entendiendo, pues, que dentro de estas estrategias de alimentación habíamos dicho que podemos nosotros como médicos leer las guías de alimentación. Todo el tiempo se están publicando, por ejemplo, la OMS, la Asociación Americana de Pediatría, las asociaciones mexicanas de pediatría, todo lo que son las asociaciones, incluso en gastroenterología, nosotros también se están publicando continuamente cómo dar de comer, alimentación complementaria, sociedades, por ejemplo, internacionales como la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología o las de Pediatría internacionales. Todos nosotros vamos, cada año vamos recordando, vamos poniendo ciertos puntos o parámetros que debemos seguir. Nosotros tenemos la obligación como médicos que tenemos a nuestro cuidado niños, irlas leyendo, irlas planteando, leer, por ejemplo, herramientas o presentar a nuestros papás estos platos de alimentación, obviamente adaptados a la cultura de esa familia. Todas estas herramientas, ahora los papás ya están todo el tiempo en el celular, que obviamente cuando le den de comer al bebé es algo que tienen que evitar, pero sí pueden tener aplicaciones. Por ejemplo, MyPlate es una herramienta que nos puede estar bajada en internet y a través de los celulares. Los papás vienen en español, vienen en inglés, en varios idiomas, y a través de esta los papás pueden irse guiando. Nosotros podemos ayudarles a guiarse. Obviamente ir hablando de esta consejería, a veces detenernos un poquito en decir, a ver, mamá, papá, ¿qué comieron ayer? ¿Qué desayunaron? ¿Cómo fue la hora del desayuno? ¿Cómo fue su hora de comida? ¿Cómo fue su hora de la cena? ¿Quiénes estuvieron en esos momentos? A veces ir hablando de esto con nuestros papás es una estrategia muy fácil y podemos dar o puntualizar específicamente cada una de estas situaciones. También, por ejemplo, les podemos dar materiales a los niños. Tenemos dibujos en todas estas aplicaciones que les comento. Tenemos, por ejemplo, en donde habla que es un plato saludable. Ellos pueden dibujar. Podemos tener en nuestros consultorios, existen, por ejemplo, loterías o existen juegos de memoria en donde podemos poner fruta y viene el dibujito de las diferentes frutas si es que ella sabe leer. Si no sabe leer, podemos tener, por ejemplo, en el consultorio yo a veces suelo tener una cocinita y les pongo canastitas donde diga fruta, verduras o que vengan algunas grasas y que ellos las vayan acomodando cuando no saben leer, poco a poco cuando ya van siendo más grandes. Incluso pueden iluminar, pueden pintar, pueden hacer crucigramas. Todo eso tenerlo dentro de nuestro consultorio o dárselos a los papás para que lo vayan haciendo en casa. Son estrategias muy fáciles, como les decía, todas las aplicaciones digitales ahora es una maravilla, incluso inteligencia artificial, les puede, así con que le pongan a ChatGPT, dame algunas lecturas o algunos dibujos o algunas estrategias para los pequeñitos y ustedes las pueden imprimir e írselas dando a los papás. Entonces realmente actualmente tenemos mucha facilidad en ese sentido. Y algo que tal vez a los pediatras, a los médicos generales que estamos en contacto con los niños, debemos comunicarnos con las escuelas. Claro, ahora ya empezó la parte en donde las escuelas ya no van a permitir alimentos chatarra.
Sin embargo, si ustedes se van a las escuelas, de repente llegan a la tiendita donde les venden los alimentos y vemos, por ejemplo, barras, ¿no? Barras que, ay, sí, son súper nutritivas porque son de granola y cuando leemos la cantidad de azúcar es mucho más alta que unas papitas fritas. Entonces, acercarnos a las escuelas, ver qué están dando o de repente les ponen la torta de tamal con chilaquil y además crema, híjole, eso tampoco es que porque se hizo ahí ya es normal o ya es sano. Entonces, sí es nuestra responsabilidad hablar con los directores, como asociaciones de pediatría, como asociaciones de medicina general, acercarnos y ver exactamente qué se les está ofreciendo en estas escuelas, qué se les está ofreciendo en las guarderías. A veces, por ejemplo, las guarderías del Seguro Social tienen mucho más claro este detalle que tal vez algunas guarderías privadas y bueno, yo normalmente cuando tengo pacientes que están en guarderías, marco directamente a la guardería y platico un poquito o que me manden los menús de esas guarderías y podemos lograr revisarlas. Así pues tenemos muchas formas de ir desarrollándolo. En esta pantalla van a poder cómo podemos ayudar más en la educación, cómo podemos motivar más, cómo podemos adentrarnos más a las familias, cómo podemos lograr justamente estas o mejorar estas estrategias. Pero recuerden que el ejemplo es lo más importante. Si nosotros no convencemos de todo esto que estamos hablando a los papás, tomarnos un minutito para platicar con ellos, para encontrar los problemitas cuando a veces nos mandan niños, por ejemplo, con sobrepeso, con obesidad. Las mamás generalmente nos dicen, es que yo le doy de comer muy bien. Y a veces hacer un diario que el niño, si ya sabe escribir, nos diga así, aunque se coma un chicle, que lo apunte ahí, podemos encontrar que a veces hay azúcar escondida. Por ejemplo, bueno, es que si le agrego miel o le agrego, como les decía, estas barritas energéticas, o me dijeron que esta proteína en el gimnasio también se la podía dar a los niños y le pongo este polvito. Entonces, a veces esos detalles escondidos, cuando las mamás, los papás, los niños nos lo escriben, podemos detectarlo mucho más a tiempo y entonces, bueno, ya ven que tenemos una gran tarea, tenemos justamente este momento en cómo podemos ayudar. Entonces, finalmente, llevarnos como consejos, llevarnos esta idea de que tenemos que adentrarnos a la casa, tenemos que entender qué está pasando en esa casa, tenemos que dar recomendaciones muy simples, no nos vamos a hacer así grandes educación en nuestro consultorio, pero a veces con decir, vamos a comer en familia o tal vez de aquí a la siguiente consulta, platíqueme si ya pudieron comer en familia, aunque sea una vez al día, y que no haya pantallas. Y con eso avanzamos un gran paso. O a veces decir, vamos a incluir al niño para llevárnoslo al súper y que vaya él escogiendo, ponga una canastita donde pongan las frutas, las verduras, las grasas buenas, etcétera. Y de esta forma, el siguiente mes me platica si lo pudieron hacer. Ahora, ¿qué tal que entre todos hacen la comida del sábado o la comida del domingo cuando estamos todos juntos e incluyen todos los grupos de alimentos? Entonces, eso es lo que quiero que nos llevemos, que tenemos que buscar esos ejemplos rápidos, fáciles y que de veras puedan hacer un cambio en la alimentación de esa familia, un cambio en esa situación. Muchísimas gracias. Doctora Montijo, muchísimas gracias por su excelente plática, de verdad estuvo increíble y yo creo que nos va a ayudar mucho a los médicos a orientar bien a las familias, a los papás y a los chiquititos. Gracias. Y ahora tenemos algunas preguntas que nos están haciendo en el chat. Por favor, sigan con sus preguntas, si no da tiempo, nosotros los vamos a contactar o si quieren mandarlos, si no nos da tiempo de contestarlas, al mail de la doctora o a mi mail y yo se los hago llegar. Muy bien. Bueno, la primera pregunta que aparece aquí es, ¿qué podemos hacer para mejorar la nutrición del niño cuando tenemos una mamá que está embarazada? Uy, yo creo que esa parte es muy interesante y a veces, claro, nosotros no somos ginecólogos, pero sí podemos estar en contacto con nuestros compañeros ginecólogos, hablar tal vez desde el momento en que la mamá se diagnostica el embarazo, de preferencia un poco antes incluso de embarazarse, y plantear cómo está su estado de nutrición, cuáles son sus hábitos de alimentación, cómo está comiendo, si incluye todos los grupos de estos de los que hablábamos a lo largo de la plática, si los incluye durante todo el día. Y algo que es muy importante es que plantearle a la mamá el tipo de medicamentos que puede estar tomando. Obviamente, si necesita antibióticos, adelante, el ginecólogo sabrá en qué momento darlos, pero sí, si nosotros sabemos que va a tomar un antibiótico, saber si podemos mejorar con la alimentación, con algunos suplementos, ese estado nutricional de la mamá estaría muy bien. Así es que creo que el contacto
antes de que nazca el bebé, durante ese periodo de embarazo, que pudiera tener el pediatra junto con el ginecólogo y esa mamá y el nuevo bebé en desarrollo, sobre todo para establecer los hábitos de alimentación en la familia, de sueño, etcétera, y que la mamá vaya estando mucho más tranquila en ese sentido. Muchas gracias, doctora. Otra duda que aparece por aquí es cómo hacer una transición de leche a alimentos sólidos. Bueno, creo que esa parte es muy interesante. Como decíamos, cuando nosotros, los primeros 6 meses debe ser exclusivamente leche, de preferencia leche materna, y ahí es cuando vamos a empezar con esta etapa de alimentos nuevos, de alimentos que van a ir desde una transición que pueda ser papillas, purés, picados, hasta ya el alimento que se come en familia, es decir, los trozos desde pequeñitos hasta un trozo que no vaya a permitir el atragantamiento. Recordar que en esta transición incluso sabemos que existen varias técnicas. Hay una que va desde hacer papillitas, después un poquito más grumoso, después ya hacer los picados finos. O bien métodos como el baby-led weaning o el bliss, que tienen indicaciones muy específicas, requieren de una enseñanza determinada en donde se puedan dar trozos desde el principio. Sin embargo, esto puede ser riesgoso si no se lleva una guía adecuada de justo esta transición de cómo debe hacerse. Muchas gracias. Otra duda es cómo saber si el niño puede tener un trastorno de alimentación infantil. Claro, esa es, bueno, creo que es muy frecuente en donde tenemos niños que la mamá nos dice es que no comen nada. Solo come, por ejemplo, arroz y solo come pizza y solo come pasta. Entonces, si nosotros tenemos estos niños que les llamamos piquis o niños demasiado escrupulosos para comer algo, ahí podemos tener un dato de alarma. A veces puede ser porque nos atrasamos mucho en presentar alimentos nuevos al niño, es decir, si logramos meter prácticamente todos los alimentos entre los 6 y los 9 meses, la posibilidad de un trastorno de alimentación infantil es mucho menor a que si le enseñamos a comer alimentos diferentes a la leche, no sé, tal vez a los 9, 10 meses de edad. Entonces, hacerlo de forma correcta, en el momento oportuno, enseñándole a tocar los alimentos, ponérselos en su manita, que los toque su cuerpo, logrando justamente esa capacidad del niño de conocer diferentes texturas, también temperaturas. A veces las mamás, cuando les dan agüita, por ejemplo, o cuando les dan algo en vasitos o en otras texturas, siempre lo dan tibio. También el que conozca, por ejemplo, el frío o lo tibio, o que toque en lugar no solamente de pasta, que es algo pastoso, a tal vez lentejas o frijoles, que son mucho más individuales cada uno de los instrumentos o de los alimentos. Entonces eso nos puede ayudar justamente a detectarlo. Si nosotros vamos mucho más allá, en donde un bebé rechaza totalmente, incluso le ponemos alimento, se le pone rojo los ojitos, vomita, eso ya puede ir hacia un trastorno y bueno, tenemos que avisar inmediatamente o mandarlo a alguna, por ejemplo, hay terapias de propiocepción, o bien hay que valorar si no hay una buena alimentación y está perdiendo peso o no gana el peso adecuado, hay que mandarlo a revisión y a ver si no hay algo orgánico que evite que ese niño pueda comer correctamente. Muchas gracias. ¿Cómo enseñar a los niños a comer bien y no asustarlos por alimentos con azúcar? Sí, no, también esa es otra, ¿no? Que en las escuelas de ahora prohibieron todos los alimentos. Y la verdad es que, como les decía durante la plática, yo no sé qué es mejor, si comerte una bolsita de papitas que puede traer 100 calorías o comerse una torta de tamal con crema, con queso, con chorizo, longaniza, etcétera. Entonces, esta falla en donde cuando nosotros hacemos el alimento es mejor que cuando está industrializado, tenemos que tener ciertos cuidados porque puede haber la mercadotecnia, por ejemplo, nos puede engañar a veces, ¿no? Entonces, todos esos alimentos ultraprocesados que son ultra nutritivos, cuidado, por ejemplo, los jugos, las bebidas vegetales, como, no, es que a mi hijo yo ya no le doy, por ejemplo, leche de vaca, pero le doy esta leche de almendra o esta disque leche, que en realidad no son leches, son bebidas de color blanco, ¿no? Pero no tiene los nutrimentos, por ejemplo, de una leche de vaca, en donde ese niño tal vez al año, a los 2 años, si no tiene leche materna, podríamos estar utilizando esta leche de vaca, que no sustituye una bebida vegetal. Entonces ahí podríamos tener incluso desnutrición, y lo peor es que estas bebidas o estos jugos tienen alto contenido de azúcar. Entonces no es que no le pueda yo enseñar a un niño a comer una paleta, tal vez si va a una fiesta infantil y tiene 3 años, 4 años y dan juguitos o dan
estas paletitas, enseñarle que son alimentos de vez en cuando, ocasionales, no hay alimentos prohibidos, lo pueden probar y ustedes mismos si acostumbran a que ese niño no sienta el dulce siempre, hasta le dan una chupadita de la paleta y la dejan, o toman un traguito de jugo y dicen, no, no quiero, prefiero agua. Esa es la idea, que nosotros les enseñemos a ellos a sentir eso dulce y que empiecen a ellos mismos a evitarlo porque no les quita la sed, por ejemplo. Entonces, no asustarlos con el azúcar, no asustarlos con los dulces, no prohibírselos, pero sí decir, no debes comerlo. Los cereales, como decíamos, los procesados que tienen figuritas, colores y grandes cantidades de azúcar, esos sí, por ejemplo, no darlos. ¡Ay, qué bien, vamos a cenar un cerealito por la noche! No, eso sí no es un alimento nutritivo, no es un cereal verdadero. Entonces, esos los dejamos igual de forma ocasional. Muchas gracias. ¿Cuáles serían las señales de alerta de una mala alimentación en un niño? Bueno, yo creo que lo más importante, por ejemplo, para un pediatra o para un médico que está en contacto con niños es la vigilancia del peso y la talla. Graficar ese peso y esa talla. Nuestros niños en México suelen ser un poquito más bajitos que el promedio de, por ejemplo, las gráficas de OMS o de CDC. Si nosotros nada más vemos el peso y queremos llevar a ese niño al peso, ojo, cuidado, podemos llevarlo a un sobrepeso, porque si ese niño tiene una talla baja y yo lo quiero llevar al peso de esa edad, vamos a tener una alteración. Entonces, siempre combinar o ya sea índice de masa corporal cuando son mayores de 2 años o peso para la talla. Si un niño no va alcanzando esto adecuadamente, quiere decir que tenemos o podemos estar teniendo un problema grave de alimentación y ahí es cuando nuestra falla en la nutrición nos está reflejando una baja de peso, un incremento de peso, una talla baja. Ok, muchas gracias. Todavía nos da tiempo de alguna otra. ¿Cómo manejar el rechazo de los alimentos en niños pequeños sin afectar su nutrición? Bueno, cuando un niño rechaza un alimento, sobre todo como decíamos a los 12 meses, a los 24 meses, que es cuando está la neofobia, podemos presentarlo de otra forma a los alimentos. Tratar de que sí combinemos todos los colores, tratar de combinar todos los grupos de alimentos, incluso combinar, por ejemplo, si al niño le cuesta trabajo la carne de res, que es lo que más trabajo les cuesta a esta edad porque está chiclosa o se les queda, la mastican y no la pueden pasar, a lo mejor hacerla como carne molida y hacerles tortitas o combinarla, por ejemplo, con algunos alimentos que sí les gusten, como puede ser a lo mejor la pasta, hacer tal vez como si fuera un espagueti a la boloñesa, tratando de meter incluso zanahoria en esa alimentación y de esta forma, al combinar este alimento, podríamos hacer que pierda un poquito ese rechazo a ese alimento y mantener toda la nutrición. Igual, vigilar peso, talla continuamente para ver que el crecimiento sea correcto. Ok, muy bien. Y ya creo que la última que vamos a tener es ¿cómo prevenir el exceso de peso en los niños? Creo que esa pregunta es muy importante. Como decíamos, nuestra pandemia actual es la obesidad infantil. Tenemos escuelas, se han hecho algunos estudios en donde alrededor del 40% de los niños en primaria alta ya tienen sobrepeso u obesidad. Y esto no se logra de un día al otro. Esto viene desde la casa. Desde el primer año de vida, cómo enseñamos esos vegetales. A veces somos muy dados a que, bueno, el niño rechaza lo verde o rechaza el brócoli, pero se come 2 manzanas y nos sentimos tranquilos porque comió fruta. Recuerden que no, tiene que estar todo en equilibrio. Desde ahí vamos enseñando los hábitos. Ya comí lo que me correspondía de fruta, ya comí lo que me corresponde de vegetal. Y ojo, porque también decimos, no, que coma mucha proteína para que crezca muy fuerte. Y la proteína también debe ser pequeña, es una cantidad pequeña de proteína. Así como una gran cantidad de proteína, esto se va a ir a depositar en nuestro cuerpo, no se va a ir a depositar en los músculos como nos dicen en los gimnasios. Se deposita como se deposita todo el aumento de energía en nuestro cuerpo, que es grasa. Entonces, ojo con dar mucha proteína. No, cómete primero 3 piezas de pollo, aunque no comas la verdura, no, damos toda la ración completa en nuestro plato. Cuando el niño ya termina todo eso, valoramos si es adecuado o no aumentar alguna ración de fruta, vegetal o granos. Pues bueno, ahorita ya no nos da tiempo de contestar más preguntas, pero te quiero agradecer mucho tu participación. Muchísimas gracias, fue súper interesante. Y bueno, yo los invito a que nos visiten en la plataforma del Friesland Campina Institute aquí en México y que también se den de alta para poder recibir su newsletter. Ahí viene cómo acceder. Y bueno, pues estamos en contacto porque vamos a tener otros eventos a los que los vamos a invitar y esperemos que nos acompañen. Muchas gracias. Muchas gracias.